Bueno, el día de hoy estamos con Andrea Pérez Alvela, quien forma parte de la agencia de publicidad de Farge y DDB. La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál es tu cargo dentro de la agencia y qué funciones cumples dentro de ella? Ya, sí, mi cargo es líder de experiencia de marca y en realidad, bueno, las funciones que tenemos nosotros tenemos a cargo la cuenta o la marca ProMart y nos encargamos de toda la comunicación de la marca, ¿no? Desde campañas que pueden ser campañas comerciales, campañas de marketing, de branding, hasta temas un poco más específicos, como por ahí, no sé, la aplicación de algún diseño en un panel o en vallas publicitarias, redes sociales. Entonces tenemos como la mayoría de la comunicación que vemos en la agencia de esta cuenta en específico, la ve mi equipo. Eh, y mi rol va por un lado, soy del equipo de marcas, es lo equivalente a cuentas, de repente en otras agencias lo conocen como cuentas, pero lo que yo hago, mi perfil es un poco más de estrategia y también de trato con cliente, ¿no? Entonces, lo que yo hago es un poco verificar o supervisar un poco las amplificaciones digitales que se tengan de la cuenta, las amplificaciones digitales que surgen a partir de alguna campaña en específico. Eh, También me encargo de campañas o acciones específicas, por ejemplo, campañas de branding, que tengan que ver mucho con la parte más de marca, más que comercial. Bueno, como segunda pregunta tenemos que ¿cuál es el modo de trabajo que utiliza la empresa? El modo de ¿En qué trabajo, se diferencia de las demás? ¿Cuál? ujú. Eh, Mira, el modo de trabajo normalmente está distribuido, si nos ponemos a pensar en la distribución de áreas de una agencia, funciona de manera muy similar. Eh, es decir, que tenemos el área de marcas, que como les digo es el área de cuentas, tenemos un área que es creatividad, tenemos un área que es planning, además planning compone digital, también se encarga de la parte digital. Tenemos un área de producción importante eh, y bueno, el área de diseño que está en parte con creatividad, ¿no? Yo creo que uno de los diferenciales más importantes de repente en el caso de cuentas como las más de retail como ProMart es que en la misma cuenta tenemos perfiles que son como in-house de la agencia. Por ejemplo, nosotros para ProMart tenemos una productora que está al 100% específicamente para ProMart. Normalmente en una agencia tradicional lo que sucede es que si hay un requerimiento de producción para alguna campaña, se deriva al área de producción o se terceriza con una casa productora y tal. Pero en el caso de nosotros la tenemos como al 100%. Entonces, eso nos facilita tener presupuestos mucho más rápidos en temas de tiempos, preproducciones mucho más cortas y en general toda la gestión que implica una producción, ¿no? Lo mismo nos pasa con digital, por ejemplo. Digital también tenemos una persona que va de la mano conmigo con las amplificaciones digitales. Normalmente eso entraría en cola al área digital y bueno, tendrían algunas por ahí demoras o temas un poco más largos para tener algún resultado de los pedidos que se den de esa naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que eso, en el caso de mi cuenta. Como tercera pregunta tengo, ¿cuáles son las tendencias que ustedes como agencia están utilizando ¿Tendencias de qué tipo? ¿Te refieres a digitales o de cultura o en general? en general? Ya, por ejemplo, una de las cosas que estamos ahorita intentando incorporar es ver hasta qué punto metemos la inteligencia artificial no solo a manera de entregables, sino de procesos también. Hemos estado realizando algunas pruebas para ver si por ahí algún tipo de pedido, como por ejemplo fotos específicas. Por ejemplo, nosotros normalmente lo que hacemos con algunos pedidos con la marca ProMart es tomar fotos a los productos nuevos que llegan todos los años, ¿no? Eso lo hacemos como eh, cada 3 meses aproximadamente. Pero estamos haciendo pruebas
si es que con inteligencia artificial podríamos ambientar la foto, que es lo que nos ahorraríamos. Todo ese presupuesto de producción nos lo ahorraríamos para utilizarlo con inteligencia artificial y simplemente tomar una foto simple al producto y luego trabajar. Pero como les digo, estamos todavía en pilotos para ver cómo funciona. El tema de tendencias digitales lo vemos todo el tiempo en realidad para todas las comunicaciones que tengamos. De hecho, tenemos un espacio semanalmente en donde revisamos tendencias que se están dando en TikTok, en Instagram. Tenemos muy presente de qué está hablando la gente, qué tren se está volviendo viral y ese tipo de cosas para conectar mucho más con las audiencias. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo es el proceso del desarrollo del brief en la agencia? ¿Cuáles son los puntos más importantes para ustedes? Ya, el desarrollo del brief, el proceso normalmente viene así. El brief es dado por cliente en un espacio, es decir, se convoca una reunión que puede ser presencial, puede ser virtual, en donde el cliente expone el brief que ha trabajado, ¿no? Claramente en el formato de cliente, por ejemplo. O sea, en su presentación nos exponen lo que necesitan tomar, nos ponen objetivos, nos ponen contexto, qué se hizo el año pasado, porque normalmente son campañas que se replican año tras año, qué está haciendo la competencia, qué se quiere comunicar y ese tipo de cosas. Y lo que hacemos nosotros, una vez que se termina la reunión, lo que hacemos es bajar todo a un debrief, que básicamente es un documento interno que tenemos en la agencia, en donde especificamos los puntos más importantes, porque este documento de cliente suele ser bien extenso, donde hay un montón de información, data y es más general. Entonces, en este debrief vamos como al grano, tenemos los puntos mucho más concisos y así también nos sirve para nosotros manejarlo de manera interna. Nosotros normalmente estamos con un volumen bien alto de campañas todo el tiempo, entonces eso nos sirve como para abrirlo y revisar a qué nos referíamos o cuál era el pedido específico de esta campaña, ¿no? Entonces, ese es el proceso del debrief, perdón. Cuando lo tenemos, lo validamos internamente y luego lo validamos con cliente. El cliente tiene que olearlo y sacramentarlo. Nos dice, ok, prosigan. Y a partir de ahí recién empieza ya toda la parte de planning, creatividad, lo que amerite según el pedido, ¿no? Pero eso es más o menos el proceso del brief. Como les digo, normalmente los puntos que se tocan son contexto o antecedentes, que es de dónde venimos, en qué situación estamos. Luego, objetivo. Normalmente siempre intentamos que el cliente nos dé el objetivo comercial, es decir, el objetivo en ventas, y el objetivo de comunicación, que es ya lo que a nosotros nos compete, ¿no? Entonces, el objetivo de comunicación va a aportar al objetivo de ventas, pero, no, pero es otro KPI totalmente distinto. Entonces, bueno, los objetivos, luego ya el pedido específico que se necesita para lograr eso, entonces ellos ponen ahí, elaborar una campaña digital que tenga tal y tal cosa, bla, bla, bla. O elaborar, no sé, una acción, un peer stand, una activación que tenga tal y tal objetivo. O simplemente nos elaborar un arte que nos ayude a comunicar que estamos en las playas del sur, en un panel específico en el sur. Entonces, dependiendo de la naturaleza del pedido, es que el cliente coloca la información pertinente, ¿no? Luego, obviamente, termina con algunos mandatorios, extras, que nos pueda servir para nutrir un poco el pedido, presupuesto y cronogramas. Entonces, ahí nos indica cuánto presupuesto tiene de producción, cuánto presupuesto tiene para pauta, y por último, la fecha de salida de campaña, que normalmente eso no se mueve, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de campaña también. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿cómo se ha transformado la agencia tras la coyuntura del COVID-19? Ujú. Bueno, a partir del COVID-19, la agencia obviamente se volvió totalmente remota, con muchas empresas y agencias en el país. Trabajamos desde casa, de hecho tuvimos que
adaptar ciertos software, por ejemplo, del lado de diseño, teníamos que comprar espacios de almacenamiento en la nube, por ejemplo, que nos ayudasen a hacer más óptimos el trabajo desde casa. Con la plataforma Zoom, tuvimos que hasta adaptar, les pongo un ejemplo, adaptar el storytelling de cómo un creativo vendía una idea, ¿no? O sea, con las herramientas que tenía en su computadora. Así sea desde poner música hasta hacer alguna dinámica, o sea, tuvimos que adaptarnos al mood remoto. Y luego de la pandemia, cuando ya empezó a mejorar la cosa, de hecho nosotros hemos empezado a venir presencialmente progresivamente, no ha sido de porrazo. Inicialmente veníamos una vez a la semana, luego se subió a un día y medio, y así se fue subiendo. Actualmente venimos 3 días y medio y un día y medio lo tenemos remoto. El día y medio nosotros podemos elegir en qué momento, que puede ser 3 mañanas, ¿verdad? Como decidas manejar. Por ese lado hay flexibilidad. Creo que nos está ayudando bastante la presencialidad, aunque muchos al inicio se hayan negado, de hecho era difícil, pues, ¿no? De volver a la presencialidad en su mayoría, pero creo que nos ayuda a justamente tener las dinámicas entre áreas muchísimo más directas y sobre todo reforzar la confianza entre los integrantes de la agencia. No es lo mismo responderte un WhatsApp o un correo y tal, que acercarme a tu sitio y conversar sobre el tema, entender tu punto, entender tu perspectiva y escucharte, es totalmente distinto. Entonces, por ese lado, creo que estamos como readaptándonos a lo que teníamos antes. De hecho, la agencia se conoce, Fahrenheit se conoce por ser una agencia que tiene mucha cultura, que tiene una cultura específica que cada uno disfruta, digamos, de trabajar aquí. Entonces, la gente tiene buena onda. Eso es lo que más rescato, ¿no? La gente tiene buena onda a quien consultes, a quien le pidas opinión y tal. Siempre se nota que va a aportar al pedido, a la consulta que estás haciendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, de hecho, también cuando vinimos ya presencialmente, algunos diseñadores todavía estaban en sus casas porque ellos tenían las computadoras más grandes de escritorio y tal. Entonces era muy difícil. Actualmente ya se están trayendo también las computadoras. Estamos manejando hasta discos, almacenamiento en discos para que ellos puedan tener la facilidad de ir y venir cuando quieran sin necesidad de, pucha, lo tengo en la computadora de mi casa y no tengo cómo pasarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, con los clientes también, parece también súper importante porque con cliente también estamos intentando hacer que la presencialidad y las reuniones más importantes, como por ejemplo la reunión de contadas de ruta creativa, o la reunión de amplificación digital, o la reunión de brief, sean netamente presenciales. Creo que es una tarea que nos están poniendo también en la agencia de volver a eso. Y bueno, eso, yo creo que así es como ha ido evolucionando un poco esta adaptación de Fahrenheit con la pandemia. Está bien, muchas gracias por su participación en la entrevista. Dale, a ustedes, cuando quieran. Ya conversamos. Ya, Gracias. gracias.